Bueno, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro último webinar en conmemoración del mes del medio ambiente. Y el día de hoy, para cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias, vamos a tener un tema muy interesante que es el tema de categorías LEED y la medición de CO2. Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos estado revisando en el mes. Empezamos con una plática muy interesante acerca de biodiversidad en la selva mediana. Después seguimos con el tema de economía circular en la fabricación de la industria del cemento. Después continuamos con otro tema muy interesante que fue captura de almacenamiento y uso de carbono. Y la semana pasada tuvimos la última conferencia que fue energía renovable y CO2, para dar paso al día de hoy a esta conferencia que se denomina LEED y sus categorías. El tema es por demás importante para nosotros, pues habla acerca de, o está muy relacionado con todo el tema de construcción sostenible y pues evidentemente esto es una forma de categorizar a los edificios que buscan obtener una certificación en alguna de las posibles emblemas que puede tener un edificio, que en este caso es LEED, pero hay otros como Edge o Wellness o otro tipo de emblemas, ¿no? Sin embargo, este en México pues está repuntando con algunos metros cuadrados que ya tiene el país y que ya nos coloca en el top 10 de los países con más metros cuadrados certificados en este emblema. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañera Patti Ramos, que nos va a ayudar a presentar a nuestra panelista del día de hoy. Adelante, Patti, buenos días y buenos días también, Neudi. Gracias, Ivette. Gracias, Neudis, por acompañarnos. Y bueno, bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy, bueno, vamos a presentar a la panelista. Su nombre es Neudis de Pablos. Neudis es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Táchira, con un diplomado en arquitectura contemporánea, sustentable, geométrica y estructural en la UNAM. A lo largo de su carrera ha estado involucrada en desarrollos y proyectos sustentables, realizando proyectos de bambú. Agustifolia Kunt participó en el proyecto de Jardines de México en Morelos. Allí desarrolló el restaurante y edificio de composta, modulando y construido en bambú, Agustifolia Kunt. Realizó la consolidación y elaboración del primer portafolio para sumar a los puntos, a los créditos a la certificación LEED versión 4 y cálculo de disminución de CO2, y pertenece al Comité de Energía y Sustentabilidad de la Cámara Suiza Mexicana de Comercio e Industria, y actualmente labora en SICA Mexicana como coordinador LEED, especificador More Value SICA. Muchas gracias por acompañarnos, Neudis, y bueno, te cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos y bueno, gracias por darme la oportunidad de presentar esta pequeña presentación. Es una introducción, ¿no? No es algo profundo, pero bueno, la idea es que tengan claro los principios de certificación, dándole también las gracias a Ivette que me permitió la invitación, a mi mentor, Débora Herby, que es parte importante de mi crecimiento y por eso ella fue la que me permitió estar en esta presentación, en la mentoría que estoy realizando. Bueno, sin más preámbulos, bueno, comenzamos con lo que es las categorías de impacto LEED, un poco para entender que siempre hablamos de LEED, pero nunca entendemos cuáles son las categorías y cómo se distribuyen todos los edificios, cómo se subdividen para poder entender lo básico y ya entrar en materia en lo que son los créditos que suman puntos a la certificación LEED. Y en la construcción, pues vemos que siempre es muy fuerte el impacto que genera la construcción en el medio ambiente, pero nunca se mide en porcentaje. Digamos, a grosso modo, el 38% de las emisiones totales a nivel mundial, el 38% de emisiones de CO2 la genera la construcción. El 30% de generación de residuos, desechos, lo genera la construcción. El 72% del consumo eléctrico a nivel mundial lo consume también en el proceso de construcción. Y el 40% del uso de materias primas. Todo esto suma un gran porcentaje y vemos que se incide muy fuerte en el proceso de construcción en la parte de lo que es la huella ambiental o la huella de carbono.
Y básicamente el principio de LEED o de lo que son las construcciones sustentables es el famoso triple bottom line. Es digamos, la consolidación, el triángulo de que la sociedad, el medio ambiente y la economía tienen que promover este triple beneficio para que pueda haber una equidad o una, digamos, armonía para que pueda ser sustentable una construcción o cualquier forma que trate de ser sustentable. Que haya un equilibrio entre sociedad, medio ambiente y economía. Y LEED se crea con un comité que se llama US Green Building Council. USGBC es una organización que tiene actualmente más de 13,000 organizaciones, empresas que forman parte, miembros de esta organización, y tiene más de 181 acreditados LEED. Y ella es la que forma la certificación LEED, que LEED básicamente es liderazgo en energía y diseño ambiental. Se enfoca en el desarrollo de edificios verdes para que puedan, digamos, generar no solamente esas construcciones verdes, sino generar oportunidades educativas tanto al público y a profesionales que se quieren acreditar dentro de lo que es la certificación LEED. Está estructurada por un staff que es la que USGBC es la que es como el comité directivo, tiene un comité técnico y tiene una organización de comités, subcomités de grupos que trabajan, digamos, en armonía para poder generar todo esto, estas aprobaciones y revisiones de lo que es un proyecto sustentable o certificado LEED. Y se subdivide en dos grupos, básicamente USGC es la que se enfoca en el desarrollo y actualiza todo lo que son las regulaciones de la certificación LEED. Y GBCE es el instituto que implementa y da la certificación tanto a los edificios como acredita a los profesionales que se quieran acreditar a LEED, ya sea el IAP o LEED Fellow o la primera que es Green Associate. Para dar un estimado de lo que sea, digamos, lo que se ha beneficiado solamente en Estados Unidos, el hecho de ser un edificio verde, se han generado o se han disminuido la cantidad de 71.5 millones de toneladas. Es como si se equivale a llenar el Estadio Azteca. Entonces, esto es un poco lo que puede impactar directamente el desarrollo de un proyecto LEED, solamente en Estados Unidos. Y si entendemos que no es LEED, nos podemos dar cuenta un poco lo que aplica la certificación. LEED no certifica productos, certifica edificios, no certifica personas, acredita a las personas, le da la acreditación LEED-AP, LEED Fellow o Green Associate. Es lo mismo que un sistema de construcción, que a largo plazo pues ven los beneficios de ahorro de energía, ahorro de materias primas, en fin, de lo que se puede ahorrar en todos los recursos naturales. No regula seguridad industrial, sistemas de incendio, emergencias, y un solo material no puede otorgar un crédito. Se requieren varios sistemas para poder sumar un punto a un crédito. Y ahora sí, revisamos lo que son las categorías de impacto basadas en los 7 principios de categoría LEED. Y las categorías de impacto es como, ¿cuál es el fin del LEED? ¿No? Lo primero es que el cambio climático es el que realmente nos está impactando a todos a nivel mundial. Le debe reducir más del 35% de este cambio climático para poder contribuir con los edificios verdes. Antes, en la certificación LEED B3, no se revisaba, digamos, se revisaba cuál sería el impacto que tendría una certificación LEED en el ambiente, pero no se revisaba tanto el impacto que puede tener este edificio en la salud humana. Entonces, LEED B4 hace muchísimo enfoque en lo que es cómo nos puede impactar ese edificio en el desarrollo de un usuario que esté en un edificio, ¿no? Entonces, esto es una de las importantes categorías de impacto que sumó a la certificación LEED B4. Indudablemente, los recursos naturales, proteger el agua, la biodiversidad y los ecosistemas, promover, esto creo que es un punto importante para los que estamos en el área de la construcción,
promover materiales sustentables y regenerativos que no impacten tanto en el proceso de la construcción. Como vimos en la primera presentación, la construcción impacta muy grande en lo que es la parte de la huella de carbono. Y por qué no, también esto puede generar una economía verde. O sea, si tenemos todos beneficios, también puede haber un beneficio económico, ya que muchos edificios que se certifican LEED tienen un plus en cuanto al valor de inmueble metro cuadrado. Entonces, sí hay una economía, sí hay un beneficio, tanto en el ahorro de energía como digamos, el plus que tiene este edificio en tener mayor plusvalía a lo largo de los años. Y también el edificio impacta no solamente al usuario, sino impacta a un entorno, ¿no? Entonces también, ¿cómo impacta también a la calidad de la comunidad, ¿no? Esos edificios enormes que vemos en Reforma, también se tiene que ver cómo ese edificio puede impactar en cuanto a los usuarios vehiculares, la cantidad de personas que tienen que ir a trabajar a ese edificio. Entonces, revisar no solamente el edificio como tal, sino el contexto y el radio que genera este impacto al construir un edificio verde en una ciudad o en un punto área de construcción, el contexto urbano, perdón. Y ya que entendemos las categorías de impacto, cuáles son los, digamos, principales, digamos, importancia o beneficios de lo que puede generar los edificios verdes, hay una tipología de certificación. Nosotros nos enfocamos más a lo que es BDC, que son las nuevas construcciones, edificios grandes, multifamiliares o edificios de gran altura. Pero también tiene tipologías hacia certificaciones de diseño de interiores, edificios que ya están en operación, para operación y mantenimiento, también para lo que son las partes de comunidades, de vecindarios, que es Neighbor Development, y lo que son las Lead Home, que son para residencias pequeñas, pero que también tienen un aporte y pueden ser edificios, casas verdes. Siempre hay un requisito mínimo que deben cumplir, ¿no? O sea, en el caso de BDC, que son edificios nuevos, deben ser mayores de 93 metros cuadrados, de interiores 22 metros cuadrados, para vecindarios más de 600 hectáreas, y algunos de los lead homes, que son casas, de acuerdo a los códigos de construcción aplicables en el entorno donde se va a construir. Y lo importante es que las certificaciones, un edificio puede tener una múltiple certificación. En el caso de, siempre vemos los multifamiliares o los edificios grandes, nuevas construcciones, puedes tener también un BDC, que es un Core Shell, y lo puedes sumar con un diseño de interior. O sea, puedes no solamente el envolvente del edificio, sino puede tener una acreditación de interiores, o puedes también hacer un edificio grande con una operación o mantenimiento posterior a ese edificio, o operación y mantenimiento LEED para ese edificio. O sea, que un edificio puede tener múltiples certificaciones en un mismo edificio. Y como nuestro enfoque de la presentación es nuevas construcciones, porque es, digamos, el día a día de los edificios que se están manejando aquí en México, no vamos a Building Design Construction, que es, digamos, la certificación que más opera ahorita en la Ciudad de México. Para ello se necesitan, cada categoría tiene un prerequisito que es obligatorio para que pueda cumplirse. Este prerequisito no te da puntos, es obligatorio para que pueda acceder al crédito, que sí te va a dar puntos. El prerequisito, pues, como decía, no te otorga puntos, y sí tiene que ser obligatorio, como los metros cuadrados. Por ejemplo, un prerequisito de un building construction son más de 92 metros cuadrados, un ejemplo. Esos son requisitos obligatorios para que puedas obtener un crédito que es opcional, pero el crédito es el que te va a dar puntos y ponderación a la hora de la certificación. Y enfocado digamos, a todos los puntos, las familias y categorías, tenemos, digamos, como todos los créditos que son, digamos, como no son obligatorios, pero te dan puntos, y señalé básicamente 5, que son, digamos, los créditos que no son obligatorios, pero son los que te dan puntos, donde la parte de la construcción puede entrar. Entonces, en el caso del proceso integrado, eso ya va a la parte de diseño, ¿no? Donde
cómo va a diseñarse, o sea, no es tanto en la parte de construcción, ¿no? De lo que son los materiales. La ubicación y transporte es donde está emplazado el edificio, o sea, no nos impacta directamente, nos puede impactar un poco en cuanto a la distancia de la fábrica de los constructores, de los materiales de construcción al proyecto, pero no es tan directo ahí en ese crédito. En la parte de sitios sustentables, los que somos proveedores de materiales de construcción o que impactamos en la construcción, podemos entrar en la parte de eficiencia de uso de agua, energía, atmósfera, materiales y recursos y calidad de ambiente interior. Digamos que estos 5 son los que estamos enfocados, los que somos proveedores o que trabajamos en la parte de construcción para poder sumar puntos a los créditos RIT. Y ya entonces, para no ahondar dentro de todos estos créditos, entramos a lo que son los sitios sustentables. Estos sitios sustentables tienen un prerequisito que es obligatorio y te puede dar 6, hay 6 créditos dentro de esta categoría y te puede dar 10 puntos. Y más enfocado ahora sí a lo que son los créditos, en el caso de Site Sustainability, lo que es el grupo de Site Sustainability Sites, podemos usar lo que es la parte de la reducción de la isla de calor. Este te puede dar 2 puntos y puedes minimizar con una azotea verde o algún elemento que tengas de techo que puedas reducir la incidencia de calor. Ahí puedes entrar en el crédito de Sustainability Sites. Otra también que puedes entrar en la parte de Open Space. Es un crédito donde puedas, digamos, crear un espacio exterior. Puede ser en azotea, en planta, donde puedas generar un espacio abierto que puedas interactuar para que, como decíamos, es importante que el usuario o la persona que va a usar este edificio tenga esa, digamos, recreación, esas actividades que puedas interactuar en un edificio. Por eso es importante el Open Space, ¿no? De que puedas, digamos, tener esos espacios de fomentar interacción con el medio ambiente. Muy resumido, entramos en el otro crédito que es materiales y recursos, tiene 2 prerequisitos y nos puede dar hasta 13 puntos. Y aquí el famoso EPD, que siempre les preguntan, no, creo que está un poco de moda. Creo que tenemos un problema. Sí, ¿verdad? Técnico, Perdimos sí. un momento a Perdimos Neudis. a Neudis, sí. ¿Cómo están? Buen día. Hola, Buenos ¿cómo días. estás? Disculpen que me sumé tarde, estaba terminando otra reunión. Así que bueno, no sé si la presentaron, aprovecho. Así como hacen en la tele, de estirar para que se pueda volver a conectar Neudis. Sí. Sí, está bien. Bueno, Esperemos que ahorita ahí se se nos va a una de conectar nuevo. de nuevo. Sí. Sí, no sé si comentó que ha sido mi mentí en el programa de la Cámara Suiza. Y te quiero agradecer, Ivette, especialmente porque bueno, diste el espacio para hacer un poco de networking también con otra compañía, con otra persona, que me parece que nos enriquece a todos, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo porque tenemos temas en común y que podemos hacer ahí alguna alianza para poder hacer cosas muy interesantes en el futuro en términos de la construcción sostenible y abonar a esta, ¿no? Que con este tema que es súper, súper relevante en los últimos tiempos y que seguramente le va a dejar muchos conocimientos a nuestra amable audiencia el día de hoy. Esperemos Muy que bien. ahorita se reincorpore Neudis a esta conferencia. Sí, esperemos que se pueda reconectar. Le voy a mandar un mensajito a ver si hubo algún problema. Pues no, no me contesta. Tal vez demos un par de minutitos. Sí,
Sí, Sí, si quieren quizás ir por un cafecito o hacer un mini break y ahí esperamos que Neudi se conecte de nuevo. sí. Así Bueno, es. mientras se une con nosotros Neudis, tal vez puedo mencionar un poco este crédito que habla de materiales y recursos. Y como decía Neudis, que últimamente están de moda las declaraciones ambientales de producto, pues no es que estén de moda, sino que me parece que son un elemento muy importante dentro de la construcción sostenible para brindarle un poder de decisión al usuario final, que al final tiene que decidir por un producto que tenga la menor cantidad de impactos posibles. Entonces, esto es muy Sí, relevante. Y sí. pues ahora se está uniendo con nosotros otra vez Neudis. El internet ahora es una Lo sé, variable, sí, no te lo sé. preocupes, no te preocupes. Pero ya hicimos aquí un poquito Muchísimas gracias. largo el comentario para que pudieras reincorporarte. Bienvenido otra vez, Neudis. Sí, muchísimas gracias. Disculpe. Vale, como comentábamos, en cuanto a lo que es el EPD, el famoso EPD que siempre preguntan, este es, digamos, una declaración que se hace, como comentábamos, desde que se extrae, se procesa, se ubica y hace, y esto, digamos, es como que nuestra cédula medioambiental de que ese producto sí realmente es verde. Por eso va a estar muy de moda, yo creo que a partir del proyecto del aeropuerto, que fue como el inicio o como concientizar a la gente de lo que era la importancia de un edificio verde, ya comienzan las empresas y los proyectos a solicitar el EPD como algo obligatorio. Y es por eso, porque está ubicado entre materiales y recursos y es como la forma de soportar a ese edificio o a esos dueños de esa empresa, de ese proyecto, que ese producto es sustentable. Por eso es importante tener el EPD y adicional a ello, en este LCA también se divulgan las materias, ¿no? ¿Cuánto impacta en CO2? ¿Cuánto libera, qué cantidad de CO2 se genera al producir este material? Entonces, aquí también se revisa la regionalidad del material desde que la materia prima es extraída, como se había hablado en el LSA, hasta la planta o fábrica. Entonces, todos estos procesos sí afectan directamente en la cantidad de CO2 que se emite para poder generar este producto. Por eso es importante tener este crédito en la gente que trabaja, en las empresas que trabajamos en lo que es la parte de productos para la construcción. Adicional a ello, también se revisa el REACH. El REACH es, digamos, una declaración de todos los productos que no estén en el listado en el anexo 14 y en el anexo 7, que son, digamos, muchos productos antes se hacían con plomo. Ahora el REACH lo que obliga es que la divulgación de materiales hayan productos que ya están prohibidos en el uso a nivel mundial. Y esto nos ayuda también a obligar a los proveedores o a la gente que tiene materiales de que estén que tengan materiales como el caso del plomo, que tengan fuera de plomo y materiales que son dañinos y perjudican directamente también al usuario cuando va a usar ese edificio. Por eso ahora también, como habíamos hablado, la diferencia del B3 y el B4 es que la importancia de cuidar la salud humana de esa persona que va a usar ese edificio litio. Adelante. Y era lo que hemos hablado, siempre se revisaba antes el impacto que tenía en el exterior. Ahora se revisa la calidad ambiente interior, por eso era la diferencia entre B3 y B4. Ahora revisamos cómo impacta esto dentro del edificio. Por eso se revisa, tiene 2 requisitos y genera 16 puntos. No es más que todo lo que es la ventilación, todo lo que son muchos extractores de ventilación eran viciosos, ya que los aires acondicionados, los ductos se ensuciaban y todo llamaba la famoso edificio enfermo. El edificio enfermo no es más que cuando unos ductos están sucios, están contaminados, todas las personas que están en esa oficina se enferman, tienen, bueno, alergias. Era eso un poco lo que se llamaba el edificio enfermo. Entonces ahora se revisa
no solamente el impacto de lo que son los materiales en cuanto a las emisiones de VOC, sino cómo este edificio, digamos, es limpio y pueda tener ventilaciones naturales, ventilaciones reguladas con extracción y salida de aire limpio. Por eso entonces ahora el edificio es mucho más limpio y mucho más, se revisa más esta parte de los edificios enfermos. Y bueno, en el caso enfocado a lo que es la parte de materiales, se revisa mucho el famoso VOC, que son los volátiles de compuestos orgánicos. Adicional a ello, no solamente es el contenido de VOC que se emite, sino el que contiene el producto. Entonces, para eso se revisan se hacen varias pruebas, como el TVOC, total de volátiles compuestos orgánicos, el CDPH, que es bajo el Departamento de California, que revisa, digamos, la emisión de ese VOC en cuanto al medio ambiente. Y esto se tiene que hacer obligatoriamente para una empresa que quiere tener un EPD, o en el caso de un BOX, un TVOC, un CDPH, debe estar acreditado por un laboratorio externo para que esa empresa pues tenga digamos, ese documento que lo respalde y pueda tener esa certificación o esa prueba de que el producto es ambientalmente verde, como un BOX, con bajos VOC o bajos TVOC. Adelante. Y bueno, ya para la segunda parte, ya que revisamos los créditos, vamos ahora a lo que es la parte de la reducción de la huella de carbono, que es lo que habíamos hablado en la primera parte de la presentación, que para LEED ahorita lo más importante es la reducción de las emisiones de huellas de carbono, ya que esto impacta directamente en el cambio climático. Por eso es, digamos, ahora otro de los puntos que se van a, digamos, uno de los temas que va a estar ahorita en boga es el CO2. ¿Cuánto emite tu producto o cuánto necesitas tú reducir de CO2 para que tu producto sea amigablemente verde al ambiente? Y digamos que hay una forma de vida o que se está tomando de que la gente empieza a captar lo que es tener una vida verde, ¿no? En tu casa, empezando desde tu casa, desconectando el cargador, tu portátil, nada más que lo conectes cuando lo uses, reducir el consumo de carnes, porque también la cantidad de CO2 que se genera para producir esa carne roja impacta directamente en la primera parte que hablamos del cambio climático. Compra de alimentos locales, y también aquí se va la parte de lo que es materias primas que sean regionales, ¿no? Que las empresas aboguen por tener materias primas regionales, apagar las luces cuando no se necesita, impulsar o incentivar el uso de transporte público o medios sostenibles para que esto no impacte, porque también lo que es la parte de transporte tiene un gran mancha o porcentaje en cuanto a la emisión de CO2. Dejar el vehículo en casa siempre que sea posible, usarlo cuando se pueda. Son cosas, digamos, que se sobreentienden, ¿no? Pero si nosotros ponemos una pequeña huella directamente, se hace como un colectivo. Una hormiguita con otra hormiguita van generando van ayudando a todo el planeta. Yo creo que empezar a entender que el CO2 no lo puede hacer una empresa, lo podemos también nosotros reducir nuestro CO2, lo podemos también medir y lo podemos también reducir. Y aquí podemos entender, digamos, si podemos ver la parte de cemento o la parte en la construcción, ya se empieza a medir que a nivel mundial el cemento ya empieza a generar un 5% de emisión mundial de CO2. Entonces, la ropa 9%, la alimentación 13%, el ocio 18%. Entonces, entender que si nosotros, en el caso de la ropa, la cantidad de CO2 que se genera en la construcción, en la producción de ropa, entender cómo podemos nosotros reciclar o poder no comprar ropa por el consumo excesivo, ¿no? Yo creo que esta medición nos dice un poco cómo nosotros podemos ayudar a reducir ese CO2, que es la que nos está, digamos, afectando para futuras generaciones el cambio climático. Y ya muy general, para poder, en el caso de las empresas que son productos de construcción, que son muy ya, como hemos hablado, se inciden directamente en las emisiones de CO2, básicamente es importante que cada producto que sea verde tenga un EPD. El EPD, como hemos hablado, es la cédula medioambiental, y este EPD lo que nos va a permitir es
revisar el LCA, que es el ciclo de vida de este producto. Entonces, al poder nosotros revisar este LCA, podemos calcular cuántos kilogramos de CO2 produce ese material desde que se extrae, desde que se lleva al proceso de material, desde que se fabrica, desde que se lleva, se distribuye, desde que se usa y hasta el fin de su vida. Entonces, podemos nosotros revisar ese kilogramo de CO2 y nada más se multiplica por las toneladas de producto que se producen al año de ese producto verde. Y ya con eso podemos tener un CO2 total en toneladas de material fabricado. Es, digamos, un resumen de lo que es, pero está enfocado a cualquier producto que se pueda tener en la industria de la fábrica. Es muy resumida, pero bueno, espero que lo hayan entendido. Creo que en tiempo fue un poquito menos de tiempo, pero bueno, sería lo más básico y más entendible de lo que es una presentación para entrar en lo que es la certificación LEED y cómo nosotros, la responsabilidad de las empresas que trabajamos en la parte de la construcción, podemos hacer un diferenciador y podemos aportar créditos o productos sustentables verdes para las construcciones que se están ahorita en boca, ¿no? Que es lo que están buscando la certificación LEED. Muchas gracias, Neudis, por tu plática que fue muy enriquecedora para tener un panorama general alrededor de lo que es la certificación LEED y que, pues bueno, pone en el ojo del huracán el tema de los materiales, ¿no? Que es lo que tanto a la empresa que tú representas como a la que nosotros representamos, pues nos interesa en este momento, ¿verdad? Porque ahorita la forma en la que podemos aportar, pues hay muchas, desde la innovación, desde el tema de los materiales y su contenido en términos de sustancias químicas peligrosas, pero que también la gente que nos está oyendo sepa que pues esto significa créditos que para un cliente pueden ser importantes para poder lograr esa certificación. Entonces, pues te agradecemos mucho esta conversación. Quisiera ver si tenemos algunas preguntas en el chat. Sí. Sí, tenemos una Ivette. Neudis nos dice por aquí, ¿cómo se compara LEED versus otros esquemas de certificación verdes? Bueno, lo que pasa es que en el caso de LEED es una certificación de USCBC. Sin embargo, hay USCBC también tiene otra certificación que es la WELL, pero el WELL entra en otro proceso después de la construcción, ¿no? Lo que en el caso de WELL es revisar ya una vez que empieza operativo el edificio, cómo puedes reducir la cantidad de desechos ya estando el edificio en función, ¿no? Consumo de energía por usuario. Entonces, las certificaciones se miden de acuerdo al proceso donde esté ese edificio. En el caso de WELL, ya se construyó el edificio LEED. Nosotros entramos en LEED porque estamos en el proceso de construcción, por eso nos enfocamos nosotros en la parte de LEED. Si fuéramos nosotros en el caso de una empresa de aires acondicionados o de cuestiones de energía, estaríamos en los dos, ¿no? WELL, porque el WELL ayuda, revisa el funcionamiento operativo del edificio. Entonces, hay otras certificaciones, pero que no pertenecen a USABC, que también están, digamos, haciendo sinergias con otras certificadoras y generan otros tipos de certificación. Pero en el caso de LEED, se revisa básicamente el proceso constructivo de afectación en la huella de carbono cuando se construye ese edificio. Muchas gracias, Neudis. Yo tengo una pregunta, Neudis. Para el caso de LEED, ¿de qué manera consideras que va a retomar el tema de la afectación post-COVID? Que, pues bueno, yo pienso que ahorita pues ha venido a mover una serie de engranajes muy importantes, ¿no? Pero ahorita para la certificación de edificaciones nuevas, ¿crees que vaya a incorporar algún elemento relacionado al COVID? Justamente dice en el clavo, básicamente una de las importancias de los créditos es rehusar hacer la utilización de los edificios. Por decir, si yo voy a construir un edificio, te digo, pongo un poco en el contexto general para poder entender tu pregunta, explicar tu pregunta exactamente. Los edificios que se construyen en lugares alejados donde hay que colocar
tuberías, hay que colocar pavimentos, impacta más en el ambiente. Si tú construyes, si tú renuevas un edificio que ya está en un centro histórico, que ya tiene toda, digamos, la instalación y la infraestructura para ese edificio, y el cambio de uso, estamos haciendo un edificio verde, porque ya nada más estamos cambiando de uso. El cambio de ahorita de uso de oficinas, de casa, y van a quedar muchos edificios, muchas empresas, el retorno de oficinas lo están viendo a largo plazo. Y justamente LEED estaba ahorita revisando, mandó una información de cursos para en Estados Unidos y Canadá, están haciendo un énfasis en el cambio de uso de oficinas a hacerlo cambio de uso residencial. Muchos edificios van a quedar como elefantes blancos. Entonces, es darle ese giro y que pueda la gente vivir en esos edificios que están, ahora van a quedar muchos vacíos y puedan usar este edificio con ese cambio de uso. Estaríamos hablando que el edificio sería más verde, ya que ya las adecuaciones son mínimas y no habría que colocar pavimentos, instalaciones de aguas blancas, o sea, es volver a hacer, digamos, gastas mucho más CO2 construyendo desde cero que reutilizando. Es digamos, la nueva objetivo, y ya se está hablando desde Canadá a Estados Unidos. Yo creo que a México va a llegar. Sí, pues yo creo que esto es un tema que nos tiene muy enterados de lo que viene en el futuro para poder migrar prontamente hacia las cosas nuevas que vengan en ese sentido. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿está previsto modificar las leyes de construcción en México para tener elementos de certificación LEED, aunque no necesariamente se certifiquen? Lo que pasa es que Green Building Council es una organización sin fines de lucro que no tiene, digamos, una injerencia de leyes en países, ¿no? O sea, uno lo hace, las empresas lo hacen de manera de fe, como es, de una manera voluntaria. Exacto. Entonces, como que se pueda regular una ley a través por una certificación LEED, no creo que se vaya, bueno, esperemos que en un futuro sea posible, ¿no? Pero la certificación LEED lo hacen de manera voluntaria, y yo creo que es la conciencia colectiva de la construcción y de las empresas que están trabajando en boga de lo que es la certificación LEED, lo hagan mucho más, se difunda más la información, ¿no? Y eso va a hacer que se haga de una manera colectiva y común, ¿no? Pero que hay una ley como tal que te obligue a certificarte, en estos momentos no hay. Sí, yo complementaría un poco ahí la respuesta. Hay una norma mexicana que habla acerca de construcción sostenible, que es una norma que se generó con el gobierno de la Ciudad de México y que, bueno, está buscando impulsar el tema de la construcción sostenible, no con los alcances, por supuesto, del LEED, ¿no? Que es mucho más amplio y mucho más estricto en todos los criterios. Y en algunos congresos, como es el Congreso de Querétaro y el Congreso del Estado de México, ya se está buscando crear regulación alrededor de la construcción sostenible. Insisto, no es para nada comparable con lo que es LEED, por supuesto, que es mucho más extenso, pero bueno, ya se empieza a hablar de este tema en otros foros, y ojalá que en un futuro pues esto sí llegue a ser una regulación que nos permita tener pues edificios que sean sostenibles, ¿no? Y que sean en beneficio de la sociedad y de un menor consumo de energía y de emisiones de CO2, ¿no? Entre otros impactos que se generan por la construcción de edificios. Pues bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta de nuestro público. No. Muy bien, pues yo quisiera darte las gracias, Neus, en nombre de Holcim México. Está aquí también con nosotros Débora Helpi, que es tu mentí, y no sé, Deb, si quieres decir algún comentario, algunas palabras. Agradecerles, bueno, como mencionábamos, cuando te caíste, Neudis, de la llamada, agradecerte el tiempo que nos diste para compartirnos sobre LEED, y la verdad que, bueno, nos suma y siempre estos temas nos enriquecen y podemos encontrar puntos de sinergia y
y ahí, como decía también Ivette, aprovechar, entendiendo que somos compañías, que estamos en la misma actividad, ver qué podemos aprender y qué podemos aplicar y enriquecernos mutuamente. Así que muchas gracias, agradecerle también, Ivette, le decía, por esto de haber sido tu mentora, de estar siendo tu mentora, porque todavía no terminamos con nuestro proceso de mentoring, pero la posibilidad de generar este networking justamente suma muchísimo para poder aportarnos mutuamente, ¿no? Y creo que ese es el fin de este tipo de programas. Y bueno, y agradecerles a todos por la organización. Yo el otro día escuchaba que un denim, no sé cómo le dicen acá, jean, la ropa de mezclilla, es sumamente contaminante y sumamente generadora de CO2, ¿no? Y entonces digo, ¿cuántas veces uno se compra un jean y ve, ay, no, está gastadito, lo tiro? Esas cosas, no sé, el impacto que realmente tienen. Entonces, si tenemos jean que no usamos más, donemos, regalemos, veamos de darle un segundo uso, hagámoslo short, hagámoslo bermuda, pero sigámoslos usando. Realmente creo que nosotros también en lo personal tenemos una gran oportunidad para seguir sumando este tema, ¿no? Sí, por Gracias. supuesto que sí, claro que sí. En los diferentes rubros que vimos durante este ciclo de conferencias, a mí nada más me resta agradecer a todo el equipo que estuvo detrás y junto con nosotros, con Patti y conmigo, haciendo posible el desarrollo de estas conferencias, a la gente de IT, a la gente de comunicación, a toda la gente de YoCycle, a toda la gente que nos permitió tener un testimonio acerca de cómo hace cumplir los objetivos de sustentabilidad. Muchísimas gracias. Espero que hayan sido todas estas conversaciones de su interés y que despierte, si no, pues algún gusanito en cada uno de nosotros para poder aportar a este tema de sustentabilidad. Patti, no sé si quieres comentar algo. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Han sido cinco sesiones muy enriquecedoras, muy interesantes. Y bueno, si alguno de ustedes también tiene algún interés porque desarrollemos algún tema, por favor, háganoslo saber. Y creo que eso también es muy importante, que sigamos desarrollando este tipo de eventos que son muy enriquecedores para todas nuestras operaciones, incluso también en nuestra vida diaria. Creo que todos podemos sumar y contribuir a tener un mejor planeta, y ese es uno de los objetivos de estas webinars. Muchísimas gracias a todos y me uno, Ivette, al agradecimiento de toda la gente que nos acompañó durante todas estas semanas, antes o previamente al lanzamiento de la primer webinar, también con toda la organización. De verdad fue un trabajo muy, muy intenso y les agradezco mucho a todos y a todas las contribuciones que nos hicieron. Gracias, Patti. Excelente. Por último, perdón, solamente quiero comentar que para el tema de nuestro concurso, el día 1 de junio vamos a dar a conocer a los ganadores o ganadoras. Y pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante este mes. Muchísimas gracias a todos. ¿Algo más? Nada, muchas gracias. Nos vemos prontito. Sí, Cuídense. nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias, Neudis. Igualmente. Gracias, Neudis. Gracias, Neudis. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.